Saludos para ti y para todos los radioescuchas de Inspira. Gusto de estar aquí tan tempranito en la mañana. Un placer, gracias por el esfuerzo de llegar acá y dialogar un poquito. Sé que por ahí estamos promocionando un viaje, una excursión sí. Chévere, pero oiga, yo no puedo tenerlo aquí y solamente hablar del viaje. Yo sabía eso, por eso vine preparado. No se Con mucho gusto, no tengo absolutamente ningún problema. Solo que hoy empiezo un poquito más temprano que el resto de los días. Cierto. Profesor, conociéndole un poquito más, ¿cuándo es el momento que usted decide, en qué momento decide, vamos a hablar de política, vamos a hablar Mira, de... eso en realidad no fue una decisión que yo hice conscientemente. Sucedía que yo en ese tiempo estaba todavía dando mis primeros pasos como profesor de ciencias políticas en el Colegio de Mayagüez. Acababa de llegar de hacer mis estudios doctorales en los Estados Unidos, en Boston. Y entonces se había puesto muy de moda un programa de radio de análisis en el que uno de los panelistas era otro profesor de ciencias políticas que se llamaba, porque ya falleció, José Arsenio Torres. También le decían el profesor. Y José Arsenio Torres y yo compartíamos un amigo en común que era mi dentista, un expresidente de la universidad, José Manuel Saldaña, que le fue solicitado por José Arsenio que lo sustituyera un día en el programa. Y Saldaña, que era dentista, no era politólogo, le dijo, mira, la persona que yo te voy a recomendar para esto es la ideal, es un muchacho joven que acaba de llegar de estudiar su doctorado, lo mandamos a hacer su doctorado con una beca, pruébalo y mira a ver si te gusta. Y José Arsenio me llamó y fui a su programa a sustituirlo. Allí estaba también el ya fallecido Benifranqui Cerezo, que también después empezó a pedirme que lo sustituyera, y así me fui familiarizando con el trabajo de hacer análisis. Yo no tenía ninguna experiencia política más allá de los estudios y de haber sido un elector promedio, ¿no? Y entonces, bueno, poco a poco fui participando más. Y un día que ocurrió una crisis internacional en la selva del Ecuador con guerrilleros colombianos, y los dos ejércitos allí tuvieron un encontronazo, hubo una crisis entre esos dos países. Benifranqui le pidieron que fuera a las noticias del Canal 11 a hacer el análisis. Él no quiso ir, me recomendó a mí, la reportera era Yolanda Vélez Arcelay. Allí comencé entonces a ir, después de ese análisis, a hacer análisis de asuntos internacionales, políticos, los fines de semana. Y en una ocasión que en la estación de radio WKQ ocurrió una vacante del expresidente de la Cámara, Ronnie Jarabo, que por cierto está delicado de salud en estos días, así que mando desde aquí nuestras oraciones por su salud. Pues el director de entonces en WKQ, que era el amigo Javier Cosme, con quien he seguido haciendo inventos y haciendo planes de profesionales, me llamó y me pidió si yo estaba disponible para hacer un programa de radio diario en esa emisora. Yo trabajaba en Mayagüez, los estudios de CACU eran donde está Telemundo, en la Roosevelt, así que mi primera contestación fue que no, porque era imposible cumplir las obligaciones universitarias con las radiales por la distancia. Todavía no había nada de esto de Zoom ni nada de esto. Voy hablándote del año 2008 o 2009. Y Cosme me dijo, no, pero no se preocupe, y buscaron unos equipos que se conectaban, porque en Mayagüez hay una retransmisora de esa estación y un pequeño estudio, y desde allá, con unas conexiones digitales de lo que era eso en la época, comencé a hacer un programa allí diariamente junto a Julio Rivera Saniel, que era periodista entonces de esa emisora. Y de ahí, bueno, pues estuve unos cuantos años en CACU, después estuve en otras emisoras. Javier me volvió a traer a CACU nuevamente, y pues de ahí ya lo demás es historia. Luego vino el verano de 2019, que todos lo recordamos por lo traumático que fue políticamente para el país, y ahí entonces me ficha ya oficialmente y bajo contrato Guapa Televisión. Entonces ya empecé a hacer las dos cosas. Hoy está en Telemundo. Ahora estamos en Telemundo y ya no estamos tampoco en WKQ, estamos en Noti1. Noti1, que por cierto, Don Jerry
Rodríguez le envía saludos. Querido amigo con quien trabajé en los dos sitios. Sí. Fue compañero de Guapa Sí. y también poco después de Noti1. Sí, le envía saludos. Un abrazo para él. Escribiendo. Está ahí conectadito, está en una cita, en una cita médica, pero está ahí. Un gran periodista y buen investigador, sobre todo. Sí. Entonces, bueno, desde ese tiempo para acá ya la gente... Y después empezaron a pagarme, que fue la mejor parte, ¿no? Porque todo al principio era uno cuando quiere desarrollarse profesionalmente. Proceso, pues, ¿verdad? Mi mamá, que en paz descanse, decía que había que dar ala para poder comer después pechuga. Y así es. Así mismo. Yo creo que todos hemos estado en esa ruta, ¿verdad? Dando esos pasitos. Iniciamos en ese proceso de poder aprender y conectando con gente y a lo mejor trabajar enfocado en que hay un propósito más allá, ¿verdad? Sí, a lo que no se le puede tener miedo es al trabajo. Claro, al contrario, cierto, hay que honrarlo. Yo creo que el trabajo honra. Bueno, con usted aquí podemos hablar 300,000 cosas. De lo que tú quieras. Usted diariamente y bueno, está con políticos analizando constantemente aquí por aquí, analizamos algunas cositas y pasan también políticos y todo ese tipo de cosas, pero en ese espectro que usted tiene desde allá arriba, ¿cómo está nuestro panorama político? Y sé que es una pregunta muy amplia y complicada. Así mismo está el panorama político complicado. Claro. Para que Puerto Rico vaya avanzando, le hago otra pregunta por encima de esa. ¿Qué jugada se debe de hacer? ¿Se debe de sacar a la Junta definitivo? Yo creo que todos quisiéramos que la Junta no existiera, pero la Junta tiene una explicación de la que nosotros nunca hemos querido hacer un reconocimiento, ¿verdad? El gobierno de Puerto Rico por muchas décadas, cuando se encontraba sin recursos para sus gastos, en vez de controlar los gastos, acudía al mercado de deuda en Nueva York, a coger prestado allí, a vender bonos del gobierno de Puerto Rico para muchísimas cosas, del gobierno central, de las corporaciones públicas de energía eléctrica, y llegó el momento en que nos endeudamos más de lo que podíamos pagar. Y en la situación política que Puerto Rico está, que no es la misma de los estados, el Congreso haciendo uso de la cláusula territorial de la Constitución de los Estados Unidos, que le da al Congreso el poder plenario sobre el gobierno de los territorios, nombró esa junta y nos envió una ley que nos permitió no pagar parte de la deuda y reestructurarla, a cambio de lo cual nos nombraron una junta de 7 ciudadanos estadounidenses que son los que toman las decisiones fiscales en Puerto Rico. Entonces, bueno, hasta que nosotros no demostremos que tenemos la capacidad de gastar nuestros recursos de forma que no nos vuelva eso a pasar, pues esa junta es ley federal. Y en Puerto Rico, la ley federal es la ley suprema. Estamos en la ruta correcta. Pues mientras esté la junta, no sé si estamos en la ruta correcta. Mientras esté la junta, quiere decir que no hemos cumplido los requisitos de salud fiscal que la ley impone. Yo no soy defensor de la junta, pero entiendo las razones por las que está. Claro. Yo haría lo mismo si tú tienes un territorio que depende en su presupuesto gubernamental en el 47, 48% y a veces más de fondos federales, y tú eres el Congreso que reparte los fondos que pagan los contribuyentes federales, o sea, tus electores, pues tú pondrías un mecanismo de control. Ahora, para que la Junta deje de existir, necesitamos 4 presupuestos balanceados consecutivos. Necesitamos terminar de reestructurar la deuda y todavía no hemos podido terminar con la de energía eléctrica, y necesitamos regresar a los mercados de deuda de donde nos sacaron cuando no pudimos pagar. Son 3 condiciones, ninguna de las cuales se ha cumplido, y van 8 años desde que la Junta comenzó a funcionar. Yo escucho, ¿verdad?, la discusión de los políticos. Acuérdate que yo estuve 4 años en el Senado. A todos los conozco personalmente. A todos los de todos los partidos.
Pero la realidad es que hasta que no cambie el poder que tiene el Congreso sobre Puerto Rico y nosotros sigamos dependiendo de los fondos que el Congreso asigna como dependemos, la única forma de salir de la Junta es cumpliendo con los requisitos que dice la ley. Y no hemos cumplido con ninguno de ellos todavía. Avanzaríamos, hablando de la economía, ¿verdad? Que es el foco principal de la Junta. ¿Avanzaríamos sin la Junta o podemos avanzar con la Junta? La Junta no ha hecho nada para que la economía de Puerto Rico mejore. Eso ha sido la gran decepción porque es uno de los mandatos que tiene en la ley. No lo ha hecho porque pienso que ha encontrado un panorama en el sector económico en Puerto Rico bien contradictorio. Es decir, aquí hay tantos sectores pidiendo cosas tan distintas económicamente y no hemos podido nunca tener un consenso en cuanto a lo que debe ser nuestro plan de desarrollo económico desde que se acabó manos a la obra, que es el plan de desarrollo económico del gobierno de Luis Muñoz Marín. Eso se acabó como en los 70, cuando llegó, obviamente, el problema ya empezó Puerto Rico a depender de la deuda y cuando se fueron las empresas que llegaron en Puerto Rico con los incentivos económicos. Desde que manos a la obra se acabó, que es un plan de 1941. Pues nosotros no hemos tenido ningún plan de desarrollo económico en el que el país haya estado de acuerdo. ¿Estuvo de acuerdo en aquel? No, pero eran otros tiempos y los gobiernos tenían una capacidad política que no tienen hoy día. De forma que la Junta ha fracasado en ese esfuerzo y es una de las grandes decepciones porque con o sin la Junta sigue existiendo el mismo desacuerdo. Bueno, vuelvo y repito, como dije, podríamos estar hablando por aquí de muchísimos temas. Última pregunta antes de entrar a lo que vino. Así se llama un programa. Sí, ¿verdad? Está por ahí. ¿Qué debería de hacer el gobierno? ¿En qué debería de enfocarse? Si usted tuviese ahí a la gobernadora o al presidente del Senado o de la Cámara, ¿qué les diría? Esta administración en particular, que comenzó en enero, debieran tener menos desacuerdos, debiera estar más alineada la política pública entre fortaleza y legislatura. Una de las cosas que a mí me ha sorprendido mucho. Sí. Porque Jennifer González fue presidenta de la Cámara cuando Tomás Rivera Chats fue presidente del Senado la última vez, antes de esta, es que no se pueden entender, que no hay un acuerdo. Pareciese que no estaban listos para ganar las elecciones, que todo el mundo sabía que iban a ganar. Esa es una de las primeras cosas que tiene que hacer. Ahora, en términos generales, el gobierno tiene fundamentalmente que resolver el problema fiscal, tiene que cumplir con los requisitos de promesa para que podamos salir de la Junta y tiene que gastar el dinero federal que Puerto Rico recibió para la reconstrucción. Llevamos 7 años esperando que se pueda gastar, que quiere decir traducirlo en proyectos concretos, no en obligaciones de fondos, que es otra cosa, que otro día podemos explicar. Porque con los vientos que soplan en Washington, en la administración de Donald Trump, que por lo menos va a estar estos 4 años allí, pues nosotros tenemos el peligro de perder muchos de esos fondos. Así que para mí, la prioridad principal, en vez de estar peleando, debiera ser esa. Tienen control absoluto de la legislatura, 2/3 partes en ambas cámaras. Y tienen la fortaleza. Y muchos de los tribunales responden también políticamente. Así que debieran aprovechar el tiempo en el poder. Cuénteme, hay un viaje por ahí. Vamos aquí ahora. Pues mira, estamos invitando a esa gente que quiera viajar con los que nos escuchan. Sí, porque hay muchas cosas que se pueden conversar, ¿verdad? Del 12 al 14 de septiembre vamos a estar viajando a la República Dominicana, específicamente a la zona colonial de la capital dominicana, que tú sabes que es la ciudad más antigua del Nuevo Mundo, ¿no? Ahí fue donde primero los españoles fundaron una ciudad en estas islas y después vino Caparra, nuestro primer poblado. Pero en Caparra ya no queda nada y en Santo Domingo todavía allí hay una zona colonial muy bonita. Vamos a ir en el ferry de Puerto Rico a la República Dominicana, de ferries del Caribe, y el viaje incluye los traslados de llegada, la salida, 2 noches en el barco con camarote
Allá nos vamos a quedar en el Hotel Kingston, que es un hotel colonial muy bonito que han restaurado con un patio interior espectacular. Y luego vamos a recorrer la zona colonial tanto a pie como en tren. Así que vamos a visitar sitios como el Panteón Nacional, como la Plaza España, como el Paseo del Conde y toda esa zona tan preciosa que es nuestro viejo San Juan es bien bonito. Sí. Y yo se lo juego cualquiera. Pero la zona colonial de Santo Domingo también tiene un encanto particular. Cierto. Y la vamos a conocer porque tiene una historia muy rica, tanto la historia de la conquista y de la colonización como la historia en el siglo XX, política de la República Dominicana. O sea, que usted va a estar interactuando con todos los que estemos allí. La idea es esa, si yo me monto, a ver si hablo con Javier, a ver si me... Mira a ver si Javier te deja. Pero los que estén interesados, de $729 por persona, que se pueden abonar a plazos, es una cantidad cómoda, y lo pueden hacer reservando al 787-622-4800, 622-4800, que es el teléfono de Ferries del Caribe. Así que eso va a ser del 12 al 14 de septiembre próximo. Así que todavía tenemos un tiempito. Simplemente le dicen que quiero viajar con el profesor Ángel Rosa, y allí a ese número 787-622-4800. En el barco también vamos a tener actividades y vamos a tener conferencias y vamos a estar también atendiendo y compartiendo con todos los que participen. Excelente, me parece genial. Esto va a ser del 12 al 14 de septiembre. Y se separa llamando al 622-4800 la gente de Ferries del Caribe. Excelente. Estoy encantado de ver y de encontrarme allí con algunos de los que nos estén escuchando esta mañana.